Todo empezó porque tuve que ir al baño. Iba de camino a casa después de haber trabajado el doble y si hubiera ido antes de salir del trabajo, no habría sido un problema. Tenía tanta prisa por llegar a casa porque sabía que iba a tener que volver a hacerlo dentro de 8 horas. Mi relevo había llamado unos 30 minutos antes de que terminara mi turno, aunque el encargado se mostró comprensivo, me dijo que tenía que quedarme a menos que encontrara a alguien que trabajara por mí. 8 horas después, salí tambaleándome por la puerta principal y me metí en el coche para irme a casa y desmayarme a tiempo para volver a hacerlo mañana. Estaba a mitad de camino cuando me asaltaron unas ganas irrefrenables de ir al baño. No era uno de esos avisos del tipo puedes aguantarte. Era un aviso del tipo vas a mearte en el retrete o en los pantalones, pero solo tienes 2 minutos más o menos para tomar esa decisión. Estaba a unos 20 minutos de casa y todos los sitios por los que pasaba estaban a oscuras y cerrados por la noche. Estaba a punto de decidirme a apartarme a un lado de la carretera cuando vi a lo lejos el agradable resplandor de un cartel de Dollar General. Entré, pensando que si estaba abierto usaría el baño y, si no, me iría detrás del edificio. Eran alrededor de las 10:30 de la noche, y me sorprendí cuando vi que el cartel de abierto estaba iluminado. El cartel también era un poco diferente, no era el logotipo habitual de Dollar General, y cuando me acerqué, vi que había entrado en un Dollar General Beyond. No era un tipo de Dollar General con el que estuviera familiarizado, pero los mendigos difícilmente podían elegir. Oí el cómodo tintineo de la puerta automática al entrar y me tranquilicé. Los altavoces personales que algún encargado había instalado en el sistema de sonido ponían rock suave de una de las emisoras locales, y los fluorescentes del techo parpadeaban y crepitaban de una forma que te hace pensar que están a punto de apagarse. Las puertas se cerraron tras de mí con un golpe casi siniestro, pero me lo quité de encima mientras mi vejiga volvía a palpitar. Detrás del mostrador había una mujer rubia de aspecto cansado que apenas parecía coherente. Ni siquiera me miró cuando entré, y cuando le pedí la llave del baño, giró la cabeza minuciosamente y me ofreció un matamoscas rosa fluorescente con una llave enganchada en la parte inferior. Casi corrí al cuarto de baño, introduje la llave al abrir la puerta y me detuve confundida. Abrí la puerta y me encontré con otro Dollar General. Estaba igual que cuando entré. Por los altavoces sonaba el mismo rock suave y anquilosado. El mismo fluorescente zumbaba por encima. El mismo falso linóleo con sal y pimienta raspaba bajo los pies. Me quedé un poco hipnotizada al entrar. La sensación de vértigo fue momentánea pero horrible cuando dejé que la puerta se cerrara tras de mí. Mi necesidad de orinar se olvidó mientras miraba a mi alrededor, y estaría demasiado distraída para recordarlo durante un tiempo. Solo había 2 diferencias entre este Dollar General y aquel del que había salido. Una era la desaparición de la mujer rubia. Hasta que me acerqué al mostrador, pensé que me había dado la vuelta, que era un truco de la mente. La mujer había desaparecido, pero no era algo que me pareciera extraño de inmediato. Probablemente había ido a la oficina a contar los cajones para poder irse a casa, y toqué el timbre del mostrador mientras pedía ayuda. Lo hice sonar una docena de veces, llamando a alguien en voz alta, pero nunca salió nadie. Salté entonces el mostrador, pero el despacho que había detrás estaba vacío. Revisé la parte de atrás, todos los pasillos, pero también estaban vacíos. La segunda diferencia fue que todas las puertas de salida de la tienda estaban cerradas y se negaban a moverse. La situación se estaba volviendo demasiado extraña y deseé haber orinado detrás de la tienda. Me acerqué a las puertas y las empujé, buscando una cerradura o algo parecido, pero no había nada en la superficie lisa. Tampoco había ningún mecanismo para desbloquear la puerta. La puerta estaba simplemente inmóvil. Fui a la parte de atrás, con la intención de salir por la puerta trasera, pero esa puerta también estaba cerrada. Tras unos 30 minutos buscando una llave o alguna forma de salir, me senté en la encimera y decidí que tal vez me había quedado encerrada toda la noche. La rubia parecía medio descerebrada y probablemente se había marchado de repente y me había dejado encerrada. Si lo había hecho, ¿por qué había dejado las luces y la música encendidas? Lo medité durante unos minutos, pero al final me encogí de hombros y decidí llamar a la policía para que vinieran a buscarme.
No quería que uno de los policías pasara por allí en una patrulla rutinaria y pensara que estaba robando. Además, tenía que volver al trabajo antes de que Dollar General abriera. Mi jefe no se iba a alegrar si llegaba tarde y era poco probable que creyera que estaba atrapada en un Dollar General, así que saqué mi teléfono móvil, pero cuando marqué 911 todo lo que obtuve fue una extraña estática. Marqué algunos números más, pero cada vez que lo hacía la estática se hacía más fuerte y más molesta, y al final dejé de intentarlo. El 5G, sin embargo, seguía funcionando, así que supongo que es una suerte para mí. Decidí que si no podía contactar con ellos, al menos les contaría lo que estaba pasando. Opté por hacer un cartel para que si alguien me veía no pensara que estaba aquí robando. Así que me puse a buscar algo con lo que hacer un cartel, y por suerte para mí, era un Dollar General. Unos 2 minutos más tarde, tenía un cartel hecho con cartulina pegado a la puerta, haciéndole saber que estaba atrapada aquí y que necesitaba ayuda. Después de eso, me alejé de la puerta y traté de decidir qué hacer ahora. Mi vejiga volvió a gemir y recordé por qué había parado aquí en primer lugar. Abrí la puerta del baño y, oye, no te imaginas, pero había otro Dollar General allí. Debí de abrir la puerta del baño y atravesarla unas 4 veces antes de decidirme a entrar en la fuente de agua. Una vez hecho esto, decidí comer algo. Caminé alrededor, encontrando algunos bocadillos fríos y patatas fritas, una soda y un poco de helado, y lo llevé al frente. La caja automática no funcionaba, así que al final dejé algo de dinero en el mostrador y pensé que pagaría la diferencia cuando abrieran mañana. Mientras comía, con la comida en equilibrio sobre el regazo porque la silla que había encontrado me permitía comer sobre algo que, no fuera el suelo, me sentí extrañamente incómoda. Este no era el tipo de lugar en el que se supone que se debe comer, era como acampar en un túnel de lavado, y tenía la sensación de que algo me observaba mientras comía. Me había instalado cerca de la puerta, y mientras mis ojos se desviaban hacia ella una y otra vez, me di cuenta de otra cosa extraña. Estaba al lado de una carretera bastante transitada, y acercándome a medianoche o no ya debería haber visto faros de algún tipo. Estábamos justo al lado de una carretera bastante transitada, y la idea de que no hubiera pasado ni un camión de reparto en toda la noche era muy extraña. Fue entonces cuando me di cuenta, tras mirar hacia la puerta por 10ª vez en 2 minutos, de que mi cartel había desaparecido. Dejé la comida en la silla, pensando que tal vez se había caído, pero tampoco estaba por ninguna parte. La cinta adhesiva que había utilizado para pegarlo, los rotuladores que había dejado en el mostrador, incluso el paquete de cartulina había desaparecido. Volví a dar vueltas saludando, pensando que alguien había venido y encontrado mi desastre antes de limpiarlo, pero seguía sola en la tienda. Hice un nuevo cartel y lo colgué en el escaparate, y mientras volvía a mi helado ligeramente derretido no dejaba de mirarlo. Lo miré con desconfianza, esperando que volviera a desaparecer, pero se quedó pegado a la puerta igual que el anterior. Hasta que, de repente, desapareció. Después de terminar mi pequeña cena, cogí algo de ropa de cama de un mostrador cerca del centro de la tienda y algunos cojines para sillas de la misma zona. Supuse que no pasaría más de unas horas antes de que alguien entrara y me preguntara qué demonios estaba haciendo, y me dispuse a dormir un poco. Intenté enviar un mensaje a mi jefe para contarle lo que estaba pasando, pero el mensaje se quedó ahí sin enviar. Suspiré y cerré los ojos, poniéndome cómoda mientras intentaba dormirme. Me quedé dormida y me desperté 10 horas más tarde con la misma escena. Me preocupé un poco cuando miré el móvil y vi la hora que era, pero me preocupé aún más cuando me di cuenta de que aún no había salido el sol. Nadie había intentado llamarme y nadie había llegado para preguntarme qué demonios estaba haciendo, y fue entonces cuando me senté a escribir esto. Como he dicho, la red 5G parece funcionar muy bien, pero no puedo ni hacer una llamada desde mi teléfono. Las tomas de corriente parecen funcionar también, y hay un montón de cargadores aquí para mantener mi teléfono de morir. Tampoco parece que corra peligro de morirme de hambre. Tengo comida, agua y electricidad, pero no hay salida. No sé cuánto tiempo podré quedarme aquí o donde quiera que esté, pero parece que he encontrado algo increíble. Increíble e ineludible. Es curioso. Mis amigos y yo solíamos bromear sobre el número de Dollar Generals que había en un lugar determinado.
Siempre parecían estar cada vez más cerca unos de otros, y una vez hice una broma sobre cómo un día giraría por un pasillo y me encontraría en un Dollar General completamente diferente. ¿Entrar en la zona trasera? ¿Un nuevo Dollar General? ¿Caer por un agujero en el suelo? Caerías directamente en un Dollar General recién construido. Nos reíamos de ello con nuestras cervezas, pero ahora parece mucho menos divertido. Os mantendré informados, supongo que esto contaría como mi primer día en Dollar General Beyond, y os haré saber si descubro algo nuevo. Si te encuentras con uno, no puedo enfatizar lo suficiente para evitar Dollar General Beyond a toda costa. Si lo haces, por el amor de Dios no entres en el cuarto de baño. Hay fuerzas sobrenaturales que no creo que nadie entienda. Hola a todos. No tengo idea de cuánto tiempo llevo en el Dollar General, pero calculo que ha pasado aproximadamente una semana. He estado tomando notas en mi diario. Es el morado con la cubierta brillante si quieren saberlo, para poder informarles sobre lo que he aprendido sobre este lugar. No es mucho. Todavía me estoy acostumbrando al Dollar General Beyond, pero he hecho algunos pequeños descubrimientos. Primero, déjame responder algunas de tus preguntas más candentes. Sí, todas mis redes sociales funcionan, pero la mayoría de mis amigos parecen pensar que solo estoy intentándolo. Los que llaman a la policía por mí me envían un mensaje y me dicen que deje de hacer tonterías. Me confiscaron mi cuenta en Facebook porque creen que me han pirateado, pero Reddit todavía parece funcionar bastante bien. Algunos de ustedes han mencionado la situación del baño. Puedo orinar en el fregadero de atrás, pero para los números 2 he preparado un cubo con una bolsa dentro. He estado poniendo las maletas en la oficina del gerente y simplemente no entro allí. Las puertas no se abren y el cristal no se rompe, como explicaré más adelante. Sigan enviando preguntas y responderé más en el próximo. Mi primer descubrimiento fue que las cosas dentro de la DGB son finitas. DGB es como comencé a llamar al lugar para ahorrar tiempo porque deletrear Dollar General Beyond envejeció con bastante rapidez. Las cosas que hay aquí no parecen estropearse, al menos ninguno de los paquetes tiene fechas, pero se agotan. Pensarías que te llevaría un tiempo revisar todas las cosas de la tienda, pero estarías equivocado. 7 duerme, ya que aquí no hay días. Después de quedarme atrapado aquí se me acabaron los sándwiches que me gustaban. Las bebidas de café que suelo tomar empezaban a escasear un poco y el helado se había acabado. Puedo haber estado comiendo un poco por estrés, pero la mayor parte es la reposición inadvertida que todos damos por sentado. Intenté encontrar más en la parte de atrás, pero la parte de atrás es solo un gran espacio abierto. Hay algunas carretillas de mano ahí atrás y un par de esos elevadores inflables, pero no hay producto para poner en el estante. Esto me lleva a la segunda cosa. No hay salida de la Dollar General Beyond. Las puertas siguen cerradas y no puedo ver nada por las ventanas. Puede que haya cosas por ahí, pero parecen contentarse con ignorarme o no son conscientes de que estoy aquí. Las puertas traseras tampoco se mueven, y busqué algo grande para romper las ventanas delanteras, pero eso solo solidificó la regla número 2. Encontraron una llave de tuercas en la sección de automóviles, pero simplemente rebotó en el vidrio y las puertas. No parece dañarlos, nada más que pequeñas abolladuras, y finalmente me di por vencida cuando me cansé. Mientras estaba acostada en el suelo, mi pecho moviéndose como un acordeón, noté el techo. Corrí hacia atrás y encontré una escalera cerca de la pared que probablemente usaron para cambiar las losas del techo y la llevé al piso para poder subir al techo. Pensé que sí podía hacer un agujero en el techo, que fuera solo un techo de metal verde, podría salir y ver dónde estaba. Tomé algunos implementos de corte y conseguí la escalera más grande que pude encontrar en la parte de atrás, pero cuando deslicé una de las placas del techo a un lado, no vi un ático sino un vacío gigante y pulsante. Extendí una mano hacia él, pero no me atreví a tocarlo. Era como si algo me repeliera, y después de permanecer allí unos minutos u horas o el tiempo que estuve en esa escalera, bajé y la guardé. Intento no pensar en ello si puedo evitarlo. Empecé a hacer cosas en la tienda para mantener mi mente ocupada, y en cierto modo, han coloreado mis días.
Si el día 1 fue resolver las cosas y el día 2 me estaba arreglando, entonces el día 3 fue cuando me senté a colorear. Tenía la intención de ir a buscar un enjuague bucal cuando vi el estante de libros de colores en el pasillo de papelería. Había todo tipo de libros para colorear, vengadores y princesas, dinosaurios y criaturas marinas. Y antes de darme cuenta tenía un paquete de lápices de colores abierto y estaba llenando las páginas. Pasé la mayor parte de ese día coloreando animales de varios tipos o superhéroes o los intrincados diseños de los libros para colorear para adultos. Diablos. También coloreé algunos de los libros normales y cogí un par de los más interesantes para leerlos en el estante, al final del pasillo. El día 4 me puse a construir tantos juegos de Lego que había en el pasillo de juguetes como pude. No te imaginarías que un dólar general tendría muchos de ellos, pero pasé la mayor parte de 12 horas armando Legos. Naves espaciales, dinosaurios, edificios, vehículos, los monté todos y comencé a volarlos o conducirlos por el suelo sin mucho entusiasmo. Al final del día, simplemente los arrojaba a la puerta principal y los veía romperse en pedazos. Me dije a mí misma que era para hacerlo más difícil para cualquier cosa que entrara, pero realmente me gustó la forma en que se hacían pedazos cuando golpeaban el cristal. El día 5 lo pasé cocinando y haciendo manualidades. Usé las estufas de gas que venden para cocinar algunos platos de los libros de cocina, e incluso comí algunos de ellos. Encontré un libro de cocina en el estante y tenía los ingredientes para la mayoría de los platos, así que pensé ¿por qué no intentarlo? Después de eso, construí un montón de manualidades en el pasillo de manualidades. Inflé algunos de los juguetes inflables de la piscina y tomé un té con ellos, y realmente me divertí un poco. Honestamente, este fue un momento de relajación para mí más que nada. Había trabajado hasta los huesos durante años y la capacidad de simplemente existir era agradable para variar. Me habían enviado a casa durante unos 2 meses con paga durante la pandemia y cuanto más tiempo pasaba aquí, más me daba cuenta de que lo extrañaba. Extrañaba que me pagaran por existir, hacer cosas que me gustaban y simplemente divertirme. Supongo que no fue realmente divertido. Era más como cuando eres un niño en la guardería y esperas a que tu mamá te recoja mientras juegas con sus juguetes. Todo llegó a un punto crítico al 6º día. Me desperté emocionada por encontrar algo más que hacer, pero cuanto más buscaba, menos encontraba que hacer. Me puse algo de ropa de la sección de ropa, pero no encontré nada que fuera de mi talla. Encontré unos pantalones que eran demasiado grandes y una camisa que era demasiado pequeña, y los tiré al suelo porque decidí conservar mi ropa vieja de ayer. Fui al pasillo de juguetes, pero nada me llamó la atención y después de pisar descalza un camión Lego, fui a buscar unos zapatos. Luego fui a preparar el desayuno, pero ya lo había superado. Me conformé con queso asado antes de buscar algo en que ocuparme. La mayoría de las manualidades estaban construidas, la mayoría de los libros estaban coloreados o leídos, y yo luchaba por encontrar algo en lo que mantener mi mente ocupada. Encontré uno de esos viejos juegos enchufables, de esos que se conectan a un televisor y se juegan, pero no pude encontrar un televisor al que conectar los cables. Esa noche me fui a la cama sintiéndome frustrada y me di cuenta de qué parte de la magia había desaparecido de mi santuario convertido en celda de prisión. Luego, el día 7, bueno, esto suena un poco infantil, pero me harté y anduve destrozando cosas. Comenzó con algo pequeño. Me desperté con dolor en el cuello, rodeada de juguetes inflables, y fui a tomar un café. Apestaba. Podía olerme a mí misma después de no haberme duchado en 5 días, y decidí que podría intentar instalar una ducha de campamento. Todavía esperaba despertarme y descubrir que se trataba de algún tipo de sueño que estaba teniendo, pero cuanto más duraba, menos segura estaba. Así que fui a buscar la bebida de café, un mocha frap Starbucks, de la nevera, pero ya no estaban. No recuerdo haber bebido el último, pero supongo que debo haberlo hecho. Había una hilera entera de vainilla francesa al lado, pero de repente eso me enojó aún más. No quería vainilla francesa, no quería tostadoras de microondas cocinadas en el microondas que había encontrado en la sala de descanso, y no quería quedarme atrapada en un dólar general sin nadie con quien hablar más. Tomé una de las bebidas de vainilla francesa, di un paso atrás y la arrojé contra el frente de vidrio del refrigerador. Se hizo añicos,
derramando vidrio y café por todo el suelo, y en ese momento hice otro descubrimiento. Número 3. Eso se sintió realmente bien. Lo hice otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Cuando me quedé sin cristales, tiré unos cuantos a la puerta principal, pero no se rompió. Después de eso, hice un alboroto por los pasillos. Destrocé todas mis manualidades, tiré todos mis legos, destrocé a mis amigos inflables con tijeras o cuchillos o simplemente saltando sobre ellos, lancé botellas de refresco, vi cómo estallaban las tapas mientras salían volando y, básicamente, tuve una rabieta que sería propia de cualquier niño menor. 6. Cuando terminé, me quedé tendida entre los escombros, formando ángeles de nieve con un montón de astillas que había derramado, y mientras jadeaba pesadamente, me sentí un poco mejor. También había empujado algunos de los estantes, y entre dos de ellos, la inclinación que parecía formar una flecha, vi algo más que había hecho. En mi caos, algo había golpeado una de las placas del techo y ahora se podía ver toda esa negrura. Empecé a preocuparme por eso, pero se quemó ante mi nueva adrenalina. Subí a los dos estantes, moviéndome un poco mientras gemían amotinados, y miré hacia ese vacío. Todavía estaba colgado allí, inmóvil sobre mi cabeza, y agarré algo de la parte superior del estante caído y lo arrojé hacia el espacio. No escribí qué era, pero supongo que no importa porque nunca volvió a salir de ese espacio. Agarré algo más, me había levantado para lanzarlo de nuevo, pero me detuve a mitad de mi lanzamiento. Algo en esa oscuridad me inquietó mucho. La forma en que se movió después de que le arrojé algo lo hizo parecer enojado. Sé cómo suena eso, cómo puede parecer enojada la oscuridad, pero así era. Pareció observarme mientras me preparaba para lanzar, desafiándome a dejarlo volar y ver qué pasaba. Dejé caer al suelo lo que fuera y bajé para prepararme para ir a la cama. Estaba cansada, agotada por el día en que destruí mi prisión, y decidí arrastrar mi ropa de cama debajo de los estantes que había dejado juntos. Primero, me hacía sentir como si tuviera un refugio, y segundo, era la parte más limpia del piso y con menos basura. La tercera, supongo, fue que si todo se derrumbaba encima de mí, al menos no me quedaría atrapada aquí. Había tachado esa última parte de mi diario, pero creo que es importante tenerla ahora. Habla mucho de mi estado de ánimo. Debí quedarme dormida un rato porque cuando desperté me sorprendí al ver que algo había cambiado. La tienda estaba completamente a oscuras. Las luces de la tienda nunca se habían apagado durante la semana que estuve allí, a menos que se apagaran después de que me iba a dormir, y la nueva oscuridad era muy inquietante. Me pregunté si eso era lo que me había despertado, pero cuando los estantes volvieron a crujir, me di cuenta de que había sido algo más. Fuera lo que fuese, ahora estaba colocado encima de mi estructura improvisada. Por primera vez en una semana, tenía algo más aquí conmigo, y saberlo me heló la sangre. Estaba debajo de una gran pila de mantas inflables que había arrastrado hasta aquí, y me acurruqué debajo de ellos como un niño cuando piensa que hay un monstruo en su armario. Lo oí moverse, lo oí salir con cuidado de los estantes y atravesar el desorden que había creado. La forma en que se movía me hizo creer que era enorme y estaba agachado para caber en el espacio, pero me negué a mirar y ver qué era. Hizo ruidos de incomodidad más de una vez, claramente cayendo sobre algunas de las partes más agudas de mi desastre. Cerré los ojos y traté de permanecer lo más silenciosa que pude. No estaba seguro de si era peligroso y no sabía si me haría daño, pero sabía lo suficiente como para saber que no quería descubrirlo. Se movió durante un periodo de tiempo indeterminable, podría ser tanto 1 hora como 5 minutos, pero finalmente se fue y pude ver las luces volver a encenderse cuando se encendieron nuevamente. Fuera lo que fuese, las luces se habían apagado y tomé nota de tener cuidado con eso en el futuro. Finalmente, dejé de dormir y me levanté para ver que todavía se podía comer en las ruinas destruidas de mi celda. Después de encontrar algunas patatas fritas sin abrir, una pizza casi intacta y un poco de refresco que no había destrozado, me senté a desayunar y escribí esto. Decidí transcribir el diario en mi teléfono, por si acaso le pasara algo, y también decidí volver al baño. Me trajo aquí la primera vez, tal vez pueda llevarme de regreso. Incluso si no es así, tal vez me lleve a otra parte.
He arruinado toda mi comida aquí durante mi rabieta, y si eso me trae de regreso aquí, entonces supongo que tendré que salvar lo que queda y tratar de vivir tanto como pueda. Mirando ahora a través de la puerta, el Dollar General Beyond del otro lado se ve muy diferente al que estoy en el que estoy. Se parece a este cuando llegué por primera vez, y espero que si no me lleva de regreso al lugar de donde vine, tal vez me lleve a un lugar menos destrozado. Deséame suerte. De cualquier manera, eso es todo por ahora. Con suerte, habrá una oportunidad para más en otro momento. Hola a todos, soy yo otra vez. Ha pasado aproximadamente, no sé cuánto tiempo desde mi última actualización, y desde entonces he hecho algunos nuevos descubrimientos. Entonces, cuando entré por la puerta, tenía una mochila, mi diario y un cargador con culata. Llevaba un par de pantalones cortos de baloncesto nuevos, unas chanclas y una camiseta de algún equipo deportivo u otro. También había metido algunos trozos de comida no destruidos en la mochila y cuando pasé por la habitación cerré los ojos y recé para salir a mi mundo. No tuve tanta suerte, pero salí a un nuevo Dollar General Beyond. Los estantes estaban en posición vertical, el piso tal vez no brillaba pero estaba limpio, y los estantes y las hieleras estaban abastecidos para otro día de trabajo. Más extraño aún fue el cambio que me sobrevino. Cuando entré, había estado sosteniendo las correas de mi mochila, orando en voz baja por escapar, pero mientras caminaba con mis manos de repente no agarré nada y sentí jeans en mis piernas y botas en mis pies nuevamente. Miré hacia abajo para encontrar mi camisa de trabajo, el logo de Rocco Saps en el frente y me hice un inventario antes de continuar. Descubrimiento 4. No puedes llevarte cosas de otros Dollar Generals. Solo las cosas que traje al Dollar General Beyond se quedaron conmigo cuando viajé. Viajar es como lo he llamado cuando entro al baño y me subo a un nuevo Dollar General Beyond. Mi teléfono, mi billetera, mi identificación del trabajo, los 27 centavos que tenía de algo ese mismo día y la grenoble que había arrugado en mi bolsillo trasero, viajan conmigo. Todo lo que intento sacar de otros DGB no viene conmigo. No es un gran problema. Puedo conseguir más cargadores o suministros cuando llegue allí, pero es un poco discordante sentir que la mochila desaparece de tu espalda. Como tal, comencé a llevar mi diario aquí en mi teléfono ya que las palabras y notas parecen venir conmigo también. Esto nos lleva a lo siguiente. Descubrimiento 5. Las tiendas se reinician cuando viajas. El DGB en el que entré se parecía al que había dejado, y las acciones estaban nuevamente en su lugar. Digo parecido porque los Hinchables han desaparecido en favor de las prendas otoñales. Hay calabazas decorativas en los modelos de temporada, hay artículos de otoño en toda la tienda y muchas de las bebidas de café ahora tienen pumpkin spice en medio. Todo lo demás es igual, pero es como si la tienda sufriera pequeños cambios cuando vas a una nueva. Todavía no podía irme, las puertas se negaban a abrirse, pero las luces están encendidas y la música sigue sonando, así que no está tan mal. Además, me gusta pumpkin spice, así que eso no es un gran problema. Esta vez comencé a experimentar un poco con la puerta. Ahora me di cuenta de que la señal que había hecho la primera noche no había desaparecido simplemente. Cuando volví a cruzar la puerta del baño había entrado en una nueva DGB y el cartel aún no existía allí. No me molesté en poner uno esta vez, ya que de todos modos no quería atraer la atención de lo que pudiera haber ahí fuera. Tomé nota de mi comida y decidí cuánta comida tendría antes de tener que mudarme nuevamente, y calculé que tendría alrededor de 2 meses de comida a mano, siempre y cuando no me volviera loco. Encontré algo de ropa de cama, me hice una pequeña zona para dormir y luego me puse a experimentar. Empecé tirando cosas por la puerta. Comenzó con figuras de acción. Probablemente arrojé a unas 2 docenas de hombres del ejército por la puerta antes de darme cuenta de que no tenía forma de ver si podía recuperarlos. Así que fui al pasillo del dentista y compré algo de hilo dental, y fue entonces cuando descubrí que no tenía que recuperarlo. Había un pequeño montón de hombres del ejército sueltos tirados en el suelo del pasillo de juguetes, colgando como si hubieran caído allí de la nada. La otra tienda los había rechazado, devolviéndolos a su punto de origen, y yo miré el hilo dental con recelo.
Me encogí de hombros. Después de todo, era para la ciencia. Lo enganché a la pequeña base del soldado y lo arrojé. El militar desapareció en el espacio, y el hilo dental siguió enrollándose como la codiciosa puerta a toda la caja de cuerda de menta. Salió rápidamente, corriendo lo suficientemente rápido como para hacerme pensar que podría haber humo, y cuando el carrete se sacudió al llegar al final, la pequeña caja se me cayó de la mano. Se deslizó por el suelo y entró también. Observé la puerta por unos segundos antes de acercarme para ver si ambos habían regresado a su punto de origen. Efectivamente, el militar estaba en el pasillo de los juguetes y el hilo dental estaba amontonado en el pasillo del dentista con la caja debajo. Cogí el hilo dental y fui a buscar otras cosas para tirar por la puerta. Realmente no tenía nada vivo, además de mí, y sabía que podía atravesar el portal. Me conformé con algunos plátanos, pero ellos también regresaron. Lo mismo con otras frutas, pero pensé que así sería. Los líquidos eran los mismos. El aceite que salpicé a través del portal hizo un gran desastre en el suelo cuando intentó regresar, y me detuve después de eso. Nadie más que yo podía atravesar la puerta, ¿entendido? Ese fue el día 8. El día 9 miré los datos que tenía para ver qué significaba todo. Lo único que realmente sabía sobre este lugar era que A. No podía irme. B. Solo podía ir a copias del mismo dólar general. C. Algunas de esas copias eran un poco diferentes pero aún similares, y de solo yo podía ir entre los lugares. Y E. Había algo más que podía ir entre esos lugares. No había mucho que decir, pero era algo. Este lugar tenía reglas, y las reglas eran algo con lo que podía trabajar. Pasé unos días en esa tienda en particular, cogiendo cosas al azar y arrojándolas para asegurarme de que las reglas fueran constantes. Al final todo volvió. Nada era inmune a las reglas excepto yo. Busqué seres vivos para tirarlos, pero parecía que yo era el único que vivía aquí, lo cual era preocupante. La mayoría de las tiendas intentan mantenerse limpias, pero inevitablemente habrá insectos o incluso ratas en una tienda. Revisé debajo de cada estante, en cada rincón y detrás de cada caja y bolsa, pero no pude encontrar ninguno de los signos habituales de plagas. Ni excrementos de ratón, ni telarañas, ni cuerpos de cucarachas, ni nada. Tal vez eso también fuera parte de eso, no lo sabía, pero tomé nota de ello. Descubre 6, no hay plagas en The Dollar General Beyond. Después de eso, decidí que había hecho todo lo que podía hacer aquí. ¿Qué más iba a hacer en esta tienda? ¿Qué iba a hacer en cualquier otra tienda, de hecho? No lo sabía, pero me di cuenta de que quedarme no me llevaría a ninguna parte. Empecé a empacar algunas cosas, pero me di cuenta de la inutilidad. Todo simplemente desaparecería cuando me fuera, pero hice algo antes de seguir adelante. Fui y tomé un marcador permanente de la sección estacionaria y dibujé una letra B grande en el piso junto a la puerta principal. No sabía si era así, pero si alguna vez volvía a visitar una tienda en la que ya había estado, quería poder saberlo. Hecho esto, crucé el baño y entré en otro Dollar General. Aunque tampoco era mío. La tienda tenía el mismo aspecto, pero todos los productos estaban en un idioma extranjero. Había estudiado español en la escuela secundaria, pero fuera cual fuera el idioma, no era ese. Pensé que podría ser uno de los idiomas del Medio Oriente. Había jugado suficiente Call of Duty y visto suficientes grafitis callejeros para encontrarlo familiar pero aún desconocido. Parte de la comida también era diferente. Había más cocina regional, panes planos y carnes extrañas, y la música que sonaba en lo alto era algo que se describía mejor como pop con gritos. Las puertas automáticas también fueron sustituidas por una reja enrollable, que quedó asegurada como para pasar la noche. Comí un poco de la comida, las cosas que no necesitaba cocinar, y dibujé una C grande en el suelo cerca de las puertas antes de seguir adelante. Hice esto por un tiempo, sin estar muy seguro de cuánto tiempo estuve viajando, pero dejando mis señales atrás. Algunas de las tiendas estaban programadas para diferentes días festivos. Algunos de ellos estaban en diferentes idiomas. Un par de ellos tenían bienes extraterrestres extraños que no tenía idea de qué eran y los dejé rápidamente.
Algunos parecían estar vendiendo carne humana y trozos de personas. En algunos había música, en otros había silencio. En uno las luces eran luces negras. En otro, el suelo estaba iluminado y el techo no. Parte de la música era simplemente estática. En la tienda que vendía carne humana, la música era la misma gritando una y otra vez. En todos dejé una carta. En todos esperaba encontrar el camino a casa y no lo hice. Esto fue emocionante al principio. Estaba explorando territorio desconocido y viendo cosas que nadie había visto antes. Fui un pionero, un viajero y me sentí asombrado porque esperaba que este viaje fuera el último. Las diferentes tiendas eran geniales y nunca me asusté lo que veía. La regla siempre había sido que yo era el único ser vivo aquí. La regla siempre había sido que no había nada en ninguno de estos lugares que pudiera lastimarme. Había quitado a la criatura de mi mente, pensé que tal vez la había soñado y, a medida que pasó el tiempo, no podría decir cuánto tiempo pasé yendo de uno a otro. En algunos estuve días, en otros estuve minutos. Cuando estaba cansado, dormía. Cuando tenía hambre, comía. Cuando tuve que ir, fui. No fue hasta que dibujé una Z en el suelo de $1 general en particular, uno con una extraña mezcla de productos franceses y españoles que parecían estar hechos de carne de cordero, que me di cuenta de cuánto tiempo llevaba haciendo esto. Este era el 26º en el que había estado. Había estado atravesando muchos de ellos y todavía no había visto nada más allá de la puerta principal que no fuera la oscuridad de la noche o lo que fuera. Tampoco había encontrado a nadie más y eso empezaba a preocuparme. Tampoco había repasado ninguna de mis cartas, lo cual era menos preocupante, ya que significaba que es posible que estas tiendas no tuvieran fin. Descubrí que había estado mirando la Z en el suelo durante varios minutos antes de sacudirla y regresar al baño. No hay nada que hacer ahora excepto seguir adelante. Serían otras 7 tiendas antes de que mis ideas de estar solo fueran cuestionadas. Las cartas ya habían reemplazado mis días. No podría haberos dicho cuánto tiempo llevaba aquí, como tampoco habría podido deciros quién era el rey de España. Había empezado a dejar letras dobles después de la Z y pensé que en algún momento tendría que dejar letras triples y cuádruples. Intenté dormir lo menos posible. Seguí moviéndome hasta que tuve que parar y bostecé cuando entré a una tienda que ya estaba considerando como FF. Entré en una escena familiar, aunque sabía que no era el lugar que pensaba. La tienda estaba destrozada y era la primera que veía fuera de servicio desde la tienda que destrocé. Me pregunté si había vuelto al punto de partida, pero una mirada a los estantes fue suficiente para decirme que no había hecho esto. Toda la comida estaba etiquetada en un idioma extraño que no tenía idea de cómo leer, y las puertas parecían un ascensor, las puertas metálicas firmemente cerradas. Mientras caminaba por la tienda, sentí que algo me estaba observando y me encontré girando rápidamente mientras intentaba verlo. Fue el primer movimiento que vi fuera del mío al pasar junto a un espejo. Me puso paranoico sentir que algo me observaba, y tomé un camino serpenteante hacia el automóvil para poder encontrar algo que balancear si venía detrás de mí. Las luces de atrás colgaban de cadenas rotas, y mientras parpadeaban, vi lo que buscaba. La orejeta de 4 direcciones no era un arma perfecta, pero cuando el movimiento cuidadoso y furtivo que había estado viendo de repente se convirtió en una carga salvaje y atrofiada, la agarré con fuerza. Me giré de repente, estrellándolo contra lo que fuera que venía hacia mí, pero cuando lo levanté para balancearlo nuevamente, sentí que mis dedos se debilitaban. Era una persona. Era un humano, al menos eso pensaba. Era un hombre anciano, sin camisa y encorvado, y su piel parecía tirante mientras se pegaba a sus costillas. Claramente no ha estado comiendo lo suficiente y levantó sus brazos delgados como palos mientras intentaba defenderse de mí. Por mucho tiempo que hubiera estado aquí, había perdido la capacidad de hablar en algo reconocible. Farfullaba y chirriaba, haciendo ruidos parecidos a los de un animal mientras sostenía su cabeza sangrante y gemía de dolor. No esperé a que se volviera más inteligente. Dejé caer la llave y salí corriendo hacia el baño mientras saltaba por la puerta y entraba en un nuevo dólar. General Beyond. Este tenía flores y adornos del Día de la Madre adornaban cada extremo, pero todo lo que podía hacer era quedarme ahí tumbado y acercar las rodillas al pecho.
Había visto a otra persona. Había atacado a la única otra persona que había encontrado. Bueno, técnicamente él había intentado atacarme primero, pero todavía estaba asumiendo lo que había sucedido mientras intentaba recomponerme. La comida aquí era normal y mientras comía, coloqué esta adición en mi diario. Las notas aquí son todo lo que tengo para demostrar que no me estoy volviendo loco. Parece que hay otros aquí, aunque no parecen muy amigables. Ya marqué esta tienda como GG y me estoy preparando para descansar un rato antes de continuar. No sé qué más encontraré por ahí, pero todavía tengo la esperanza de que será una salida. Te mantendré informado. Oren por mí, todavía espero salir con vida de esto.